Recientemente acaba de haber varios recortes presupuestales presentados por la actual administración para el 2025. Y el que más llama la atención es el de Defensa Nacional, porque fue el que más recibió pues, un recorte de 43% más o menos la variación entre lo que se aprobó para el 2024 y lo que está programado para el 2025. Ahora bien, visto esto, lo que toca es darse la tarea de ver el histórico del presupuesto militar, o sea, el presupuesto que va a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, y ver, por ejemplo, cómo estamos con el resto del mundo. Porque si no, estas cifras no se pueden entender del todo. Entonces, me di a la tarea de revisar a partir de la base de datos que tiene el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, que está bastante, por cierto, está bastante completa. Me di a la tarea de revisar pues, cuáles son los datos que tenemos sobre años pasados, cómo están en el último año que se pueda comparado México con otros países. Entonces, pues vamos a ello. De entrada, vamos primero al de México. Esto está en moneda nacional y con un histórico desde 1949. Y aquí podemos ver en moneda nacional, ojo, cuánto ha subido o ha bajado el presupuesto. Y aquí podemos ver la bajada de presupuesto que tendríamos para Defensa Nacional comparado con 2024 al 2025. Y pues sería el equivalente al presupuesto que teníamos en el 2020. Ojo, hay que considerar que aquí no está sujeto a una moneda sin que considere también el tema de la devaluación. Entonces, está ajustado a la moneda del momento, por así decirlo. Entonces, hay otra gráfica que me parece más interesante para cotejar lo que aquí estamos viendo, que es a precio de dólares, pero del 2022. Entonces, son estos en millones de dólares, en 420 millones de dólares, etcétera, 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 pero a moneda como se encuentra del dólar con respecto al cambio repito, 2022. Y pues aquí tenemos que, por ejemplo, el valor que tenemos programado para el 2025, que es de 7.561 millones de dólares, está muy cercano del 2020 o del 2019, de 7.501 millones de dólares. Entonces, realmente volveríamos a lo que teníamos en el 2021. Y se puede ver que a partir del 2017 empezó la subida más importante que hemos tenido en las últimas décadas del presupuesto de gobierno hasta llegar a su punto más alto del 2024, en 13.455 millones de dólares. Debo decir que estos últimos dos datos no viene directamente del Instituto de Estocolmo, no viene directamente del CIPRI. Los saqué recientemente y los cotejé con el costo que se encontraría el peso con respecto al dólar del 2022. Nada más para que quede claro que ahí tuve que hacer un poco de juegos con los datos, pero espero no haber errado tanto el blanco, ¿no? Según yo, lo estoy haciendo justamente a cómo se encuentra el tipo de cambio de las divisas para el 2022, dólar contra peso. Luego, aquí está una muy interesante porque esto es el presupuesto de acuerdo a lo que representa para nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, si podemos ver aquí que desde el 2049 hasta el 2006 la tendencia era la baja, o sea, íbamos bajando el presupuesto, hasta llegar de lo que teníamos al principio en 1949 de 0.88% del Producto Interno Bruto Nacional a el 2006 a 0.31% del Producto Interno Bruto. Actualmente estamos, cifras del 2023 a 0.66%. Esas son las cifras que puede conseguir, no conseguí del 2024. Pero pues podemos decir que las del 2024 probablemente se encuentren por acá. Cuando tenga esos datos, probablemente haga otro video para actualizar este. Y en cuanto a gasto presupuestal, o sea, el presupuesto de gobierno, pues la verdad es que no ha variado mucho. Generalmente estamos entre 2.50 y no bajamos de 1.50. O sea, nuestro límite superior es más o menos 2.50% del presupuesto. Bajamos muy poco del 1.50%. O sea, en realidad esto es nuestro rango, entre 1.50% y 2.50% en lo que gastamos. Y la verdad se puede ver que
en cuanto a gasto presupuestal, pues somos estables, no hemos tenido un gran crecimiento ni diferencias con otros años. Y esto es interesante porque a veces uno escucha las noticias y pareciera que estamos incrementando el presupuesto, reduciendo el presupuesto brutalmente de un año al otro. Y la verdad es que no, somos bastante consistentes en cuanto al presupuesto que tenemos. O sea, si lo ajustamos al porcentaje del presupuesto de gasto público o al porcentaje del Producto Interno Bruto, en realidad no tenemos grandes varianzas. O algo que nos haya indicado, bueno, sí, obviamente, probablemente el tema del narco haya impulsado esto hacia el alza, pero no es un alza que realmente llame la atención, que suba las cejas de qué barbaridad. Pasamos de 0.66% o algo así, o 0.50% a 5% del Producto Interno Bruto. Y comparado con otros países, aquí viene una parte importante, una parte interesante. Al final del video hablaré un poco de Estados Unidos porque me llamó la atención los datos que ellos tienen. Pero si nos vamos a México, México es un país que se encuentra en cuanto a presupuesto de dólares del 2022, a precio de ese dólar, se encuentra en los primeros 30 lugares, en el lugar 24, y la verdad es que no somos, estamos por debajo de lo que en promedio se gasta mundialmente en presupuesto. Y la diferencia es de 5.335 millones de dólares. Estados Unidos es el más grande y de nuevo ahorita volveremos con ellos, pero pues México no es un país, o sea, tenemos menos presupuesto en el 2022 que Turquía y Singapur. No somos un país belicista, no somos un país... nuestro único enemigo, digámoslo así, próximo es Estados Unidos y Guatemala. Y ninguno de los dos tiene interés de invadirnos, ni nosotros de invadirlos a ellos. Entonces, realmente, este presupuesto de defensa es más que nada para controlar el tema, yo creo, ya del narco y pues tener un ejército pues a niveles internacionales, que eso siempre es importante tener, aunque hay países que no gastan nada en ejército, déjenme, me voy a ellos, Costa Rica, Panamá e Islandia, pero bueno, este es lo que hay de México en cuanto a gasto, en cuanto a porcentaje que se invierte del Producto Interno Bruto. Bueno, pues aquí tienen Ucrania, que es, por obvias razones tiene poco menos de la mitad de su Producto Interno Bruto, un tercio, digámoslo así, invertido en guerra, obviamente o en defensa nacional, obviamente por los últimos eventos que ha habido en ese país. Líbano, pues obviamente también. Arabia Saudita, probablemente esté tratando de generar un poco más de seguridad en el área, porque recordemos que el Medio Oriente es un territorio, un vecindario más bien cuanto tanto complicado. Y México pues está en cuanto, ay perdón, Estados Unidos, al final les recuerdo, pasaremos a ver Estados Unidos, y México está en un 0.66% en el 2023 de lo que se gasta en cuanto a Producto Interno Bruto en lo militar. O sea, es un punto, ni siquiera es un punto, y el promedio mundial es de 2.17%. De nuevo, no somos un país que se dedique a la industria militar, ni tampoco tenemos un desafío geoestratégico con otras naciones que nos rodeen para justificar un presupuesto alto. Y la diferencia con el resto del mundo es pues que estamos 1.51% abajo de lo que es el promedio, que el promedio es 2.17. Luego tenemos el tema del gasto en cuanto a el presupuesto, en cuanto a gasto público, y pues aquí sí Ucrania no puede invertir todo su Producto Interno Bruto, pero sí podemos ver que en cuanto a gasto público, 58.17% es lo que gastan, por obvias razones. Vamos a México, un poco más abajo, y aquí México está entre los últimos lugares, si se dan cuenta. No le invertimos mucho en nuestro presupuesto al ejército, de hecho un 2.37%, y si comparamos con el resto del mundo se gasta un 7.8% en promedio, y nosotros pues tenemos una diferencia con eso de 4.71%. Entonces, de nuevo, somos un país que no tiene grandes intereses belicistas en el mundo ni en nuestro vecindario, por obvias razones. Pues tenemos la potencia arriba y pues tenemos un vecino que también es pacífico y pues no tiene, ni aunque quisiera, tendría los recursos para presentar una amenaza sin ofender, porque es lo que es. Guatemala no nos, aunque invirtiera todo su Producto Interno Bruto en invadir a México, no lo lograría porque nosotros somos un país más grande y no es una cuestión
de juicio cualitativo, es una cuestión de juicio cuantitativo. Somos más grandes, tenemos más territorio, más población, más recursos, más economía. Digo, no es que seamos mejores, pero pues tenemos más territorio y gente y recursos. Así es la cruda realidad. Cuanto a Estados Unidos, me llamó mucho la atención, viendo estas gráficas, de que aquí tenemos a Estados Unidos con este presupuesto. Y si nos ponemos a ver, para que el mundo pudiera equipararse a Estados Unidos, tendría que combinar por lo menos los siguientes 9 países, y para superarlo tendría que además combinar a Corea del Sur, y ya tendrían los siguientes 10 países un presupuesto en 2023 a precios de dólar de 2022, la cantidad de presupuesto que los Estados Unidos invierten en Fuerzas Armadas. Ahora bien, esto quiere decir que Estados Unidos sea mega belicista, qué bárbaro, Estados Unidos quiere acabar con el planeta. Pues no necesariamente, porque si vemos, por ejemplo, el porcentaje que ellos invierten en cuanto a su Producto Interno Bruto en Fuerzas Armadas, pues en realidad ellos están en el lugar 21. O sea, hay países que invierten de su Producto Interno Bruto más en el ejército y Fuerzas Armadas que Estados Unidos. Pues, por ejemplo, Rusia, Sudán del Sur, Arabia Saudita, Israel, Ucrania por obvias razones, etcétera, etcétera, pero no está ni siquiera en los primeros 10 lugares de gasto de Producto Interno Bruto. Y si nos vamos a lo que gasta Estados Unidos en cuanto al gasto público, en cuanto a su presupuesto, pues en realidad ellos están hasta el número 33. No invierten en su cartera de inversión, no llegan ni al 10% de lo que invierten. Lo que pasa es que Estados Unidos es una economía tan grande, tan brutal, que lo poco o mucho que inviertan en cualquier rubro se lo sobrerepresenta con el resto del mundo. Pero Estados Unidos no es necesariamente el país más belicista si consideramos lo que invierten en cuanto a Producto Interno Bruto y sobre todo lo que invierten en cuanto a gasto público. Digo, eso sin hablar, por ejemplo, de las actuales bases que tienen alrededor del mundo o los conflictos en los que han estado últimamente, nada más hablando en números de gasto. Es lo que estoy tratando de decir aquí, independientemente de si las guerras de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de los conflictos varios en Somalia, su intervención en Siria, etcétera, etcétera. Eso no me estoy metiendo, nada más. Repito, hablo de puros números presupuesto. Estados Unidos relativamente invierte, pues no diré poco, pero no es el que más invierte Producto Interno Bruto y gasto público en sus Fuerzas Armadas. Hay muchos países que les ganan. Y pues eso sería todo hasta ahora. Les agradezco mucho acompañarme. Yo creo que esta gráfica la voy a replicar en cuanto a los rubros del presupuesto que sean interesantes, salud, por ejemplo, energía, etcétera. Igual voy a buscar estadísticas que sean interesantes con otros países y tratar de encontrar el histórico de estos presupuestos para México. Y si les parece, si les gustó esto, tienen algún comentario o alguna sugerencia, por favor, adelante. Y pues no olviden darme like, suscribirse y pues hasta la próxima.